Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al canal de YouTube. Estamos a 28 de febrero del 2025. Aquí tengo a mi lado al hermano, el teólogo bíblico enoteísta Enrique de la Rosa. Y vamos a hablar de un tema muy actual, extremadamente importante y que está relacionado con la profecía bíblica, como vamos a ver después. Y es el tema del siguiente Papa de Roma. Ya sabemos por las últimas noticias el mal estado de salud de Bergoglio. Parece que va a morir ya de forma inmediata y muy prontito vamos a tener un nuevo cónclave y van a elegir un nuevo pontífice romano. Bueno, vamos a ver ciertos candidatos. Yo voy a decir cuál es el que creo que va a salir como sucesor del actual Bergoglio y que va a ser el mayor papa satánico de toda la historia de la humanidad y que el Apocalipsis le llama el falso profeta, la segunda bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis. Dejo paso al hermano Enrique para que él dé también sus aportes. Gracias y paz, hermanos. Agradeceros que estéis viendo este vídeo y también agradeceros cuando podáis que lo compartáis. Es una información muy importante. ¿Y por qué viene esta información que queremos daros en el día de hoy? Pues bien, una de las personas más famosas de España, llamado Manolito Grafenado, nos preguntó, dice que tenía muchísimas dudas con respecto a ahora lo que está sucediendo, como ha dicho el hermano Tito, con el estado de salud del Papa Francisco, que está a punto de morir, si es que no ha muerto ya. Y él tenía muchas dudas de que si el siguiente papa sería el falso profeta, sobre esta profecía de San Malaquías que dice que va a haber 112 papas y todo lo que va a suceder a continuación. Bien, antes de empezar, deciros que nosotros no somos adivinos. Vamos en este vídeo a especular un poquito qué podría suceder, pero también vamos a hablaros de Apocalipsis capítulo 13, lo que sí que viene en la Biblia, y daros toda esa información al respecto para que con esa información sepáis diferenciar qué es real y qué no cuando llegue el momento y toméis la mejor decisión. Que sepáis saber realmente cuando llegue el falso profeta, identificarlo. Así que, bueno, doy paso al hermano Tito. Sí, aquí queremos, esto lo queremos dejar claro en este vídeo. Nosotros no somos ni católicos, ni protestantes, ni miembros de ninguna iglesia. Pertenecemos a la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia de Dios y de Cristo, la iglesia del Padre y del Hijo. A ver, esto queremos dejarlo claro. Nosotros solamente creemos en las profecías de la Biblia. Creemos en los profetas bíblicos. Ha mencionado antes, hace un ratito el hermano, al profeta Malaquías. Bueno, era un fraile, era un católico de la Edad Media. Ahora luego va a dar un poquito de información sobre Malaquías, este fraile católico, que contó algo muy curioso, una supuesta visión que tuvo de los últimos papas que habría desde el siglo XII hasta el fin del mundo, hasta el último de los papas de la Iglesia Católica. En total, 112 papas. Y dio una serie de características a cada uno de esos papas que, curiosamente, se han estado cumpliendo en cada uno de esos papas. Y ya estaríamos en el papa, que es el Bergoglio, supuestamente si está vivo. Bergoglio sería el 111. El 112, Pedro Romano, Peter es igual que Pedro, y Pietro. Pues ese será el nombre del último papa de la Iglesia Católica, esta iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia del diablo, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y ese último pontífice va a ser el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 13 se le describe como la segunda bestia, que después vamos a hablar más sobre este detalle, sobre este punto. Entonces es muy, muy importante esta elección papal, este cónclave que va a haber, porque este va a ser sin ninguna duda, yo estoy convencido, no por esa llamada profecía de San Malaquías del siglo XII, que llega hasta el Papa número 112, sino por la relación, por los acontecimientos que estamos viendo, que el fin ya viene pronto y por lo tanto el siguiente pontífice romano, muy probablemente, yo personalmente creo que así lo será, va a ser el peor y más satánico papa de la Iglesia Católica, el último de los papas, que por cierto se va a llamar también Pedro, Pietro en latín, Peter en inglés, Pedro
Romano es el que creemos que va a ser el nombre de este nuevo papa el que va a elegir. Hay varios candidatos, como vamos a ver después, para papables precisamente con este mismo nombre de Pedro. Hay uno negro y uno blanco. Entonces hay dos candidatos muy importantes que muy probablemente uno de los dos va a ser elegido pontífice romano. ¿Por qué el último de los papas se va a llamar Pedro? Porque según la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la tierra, el primer papa fue el apóstol Pedro, dicen ellos, lo cual es absolutamente falso, es mentira, es diabólico. Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa. Entonces ellos dicen, según esta llamada profecía de San Malaquías del siglo XII, el último papa de la Iglesia Católica también se va a llamar Pedro. Así que vamos a ver, pues ahora, información que encontramos en internet sobre estos dos cardenales papables que curiosamente se llaman Pedro. Uno se llama Peter, y el otro pues Pietro, que es lo mismo que Pedro. Pietro es en latín, Pedro es en español. Así que dejo palabra al hermano Enrique. Vale, gracias hermano. Pues mira, esto que voy a leeros, muy brevemente por supuesto, no nos lo estamos inventando, está en la Wikipedia y lo podéis leer pues en vuestros teléfonos o en vuestro ordenador. La profecía de los papas de San Malaquías aparece en 1595, ¿vale? Y fue publicado por un monje benedictino, ¿vale?, llamado Arnold Gunn. Ese libro de esta profecía fue un éxito total y la Inquisición, fijaos, este dato es muy curioso, la Inquisición ni lo corrigió ni lo amonestó, sino que lo aceptó totalmente, cuando la Inquisición eran súper estrictos con todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica, con la religión. Y fue revisado por la Biblioteca Vaticana y pues no se corrigió, como os digo, ni se excomulgó, ni se destruyó, ni nada por el estilo. Y la profecía habla de 113 lemas, que son 113 papas, a partir de 1595, siendo el número último, el 112, el último papa. Hay pues una serie de papas con una serie de lemas que se han cumplido, por lo tanto, pues muchos le dan credibilidad a esto. Por ejemplo, el Papa 107, que tenía el lema de pastor y navegante, pues fue Juan 23, ya que nació en Venecia, la ciudad de los navegantes. Otro ejemplo curioso. Interesante. Papa 108, con el lema Flor de Flores, fue el Papa Pablo VI, y coincidía que su escudo contiene la flor de lis, la flor de las flores. Interesante. Papa 109, de la media luna, es su lema, y Juan Pablo II, pues nació en la diócesis llamada Bella Luna. Interesante también. Quedan 3 papas. Prestar atención. El Papa 110, de labore solis, en latín, de la fatiga o trabajo del sol. Aquí tenemos a Juan Pablo II, que fue el pontífice más viajero y que más tiempo gobernó a la Iglesia Católica y Romana. Y por eso dicen que es este papa más laborioso, porque trabajó mucho en esa iglesia. Luego tenemos el 111, la gloria del olivo. Tenemos a este papa Benedicto XVI, que renunció y nació y fue bautizado en un sábado de gloria, y su orden, su escudo, contiene un olivo. Y recordad que este papa renunció, ¿vale? Y luego tenemos el 112, que es el último. Y voy a leeros lo que dice del 112 porque es muy interesante. A ver. En persecutione extrema, en latín. En la persecución extrema. Este papa se sentará en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, llamado Pedro el Romano, que apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo.
Aquí dice que es Francisco, pero el Papa Francisco está a punto de morir y recordemos que el 111 renunció. Por lo tanto, están unidos, para mí, es mi opinión personal, el 111 son dos papas, porque uno renunció, entonces es Benedicto XVI, la gloria del olivo, y este papa que está a punto de morir. Por lo tanto, el siguiente, siguiendo la lista sin renuncias, sería el que venga, que supuestamente en esta profecía se llama Pedro el Romano, habla de la ciudad de las 7 colinas, que ahora lo nombraremos con el libro del Apocalipsis. Aquí dice que será destruida, el libro del Apocalipsis dice que Roma será destruida, y dice aquí que se llamará Pedro el Romano. Y antes de dar estos dos candidatos que creemos que pueden salir, dejo al hermano Tito para que comente esto que acabo de leeros y que acabo de contaros. Muy bien, muy interesante lo que has dicho y lo que viene ahí, porque esto viene en internet. Y como ya dije anteriormente, Pedro, ¿por qué elegiría el nombre de Pedro Romano? Porque según la Iglesia Católica, esta Iglesia satánica, el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, lo cual es absolutamente falso, estúpido, es antibíblico y es totalmente antihistórico, porque no hay ni una sola referencia de que el apóstol Pedro fuera papa ni ejerciera como papa. Nunca al apóstol Pedro se le llamó ni papa, ni santo padre, ni sumo pontífice, ni vicario de Cristo. Jamás no vais a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se vea a Pedro ejerciendo como papa. Por lo tanto, como esta iglesia es una iglesia satánica, mentirosa, siguen al padre de la mentira, que es Satanás, por eso dicen que el último papa, que por cierto Malaquías, como ya hemos dicho, era un fraile católico, estaba al servicio de esta iglesia satánica, de la gran ramera de Roma, y por eso dijo que el último papa pues será, por así decirlo, el mejor de todos los papas después de Pedro. Y por eso es que se llamará Pedro Romano, Pietro Romanus. Pedro Romano será italiano, según esta profecía de Malaquías, llamado San Malaquías, porque santo evidentemente no era, no se puede ser santo de Dios y ser católico al mismo tiempo, es absolutamente incompatible. No hay verdaderos santos dentro de la Iglesia Católica, de esta Iglesia satánica. Entonces, según esta profecía de San Malaquías, este último papa será en unos tiempos de persecución que vendrá no solamente contra la Iglesia Católica, sino contra todos los cristianos. En ese tiempo de persecución, al final, la ciudad de Roma, como dice bien claro el Apocalipsis, será destruida por fuego en una sola hora, lo dice hasta, fíjese, hasta el fraile Malaquías, en el siglo XII lo dijo, que la ciudad de Roma será totalmente destruida por fuego, tal como predice bien clarito el libro del Apocalipsis. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ir a los candidatos que Enrique y yo creemos que son los más propicios, los más papables para suceder al actual Bergoglio, que no sabemos de momento nada. Decía el último que hemos oído es que se estaba muriendo, que estaba muy mal, no sabemos si se habrá muerto ya y todavía no lo han dicho o estará a punto de morir. Entonces, primero, ¿por quién vamos a ver? ¿Al Pietro este? ¿O? Sí, a Pietro. Vamos a ver al Pietro. Bueno, hay muchos candidatos, como varios. Sabéis. A lo mejor sale uno con otro nombre, pero se hace llamar Pedro el Romano. Sí. Sabéis que cuando un cardenal le nombran papa, pues él luego elige otro nombre. Tienen dos nombres. Entonces, bueno, vamos a ver dos candidatos que podrían ser perfectamente. Lo mismo nos equivocamos, no pasa nada. Aquí no estamos adivinando el futuro. ¿Vale? No estamos cometiendo ningún pecado, simplemente decimos lo que podría pasar o no podría pasar. El cardenal más plausible para ser, más papable para ser elegido sucesor de Bergoglio parece ser que es el pollo llamado Pietro Parolin. Pietro Parolin es el jefe de la diplomacia vaticana. Os voy a leer la información, aquí la tenéis en pantalla. ¿Qué cardenales podrían llegar a ser elegidos como papa? Y dice lo siguiente, aquí lo podéis leer: el último cónclave se realizó en el año 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, y que permitió la elección de Francisco de Bergoglio como su sucesor a los 76 años. Los posibles candidatos para suceder a Francisco en caso de su muerte o renuncia a su pontificado se han venido conociendo últimamente.
Hasta el momento, la Iglesia, aquí cuando hablan de la Iglesia, evidentemente se refiere a esta Iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia católica. La Iglesia, no la Iglesia de Cristo, evidentemente, la Iglesia de Cristo no tiene papas y jamás ha tenido papas. La Iglesia tiene 252 cardenales, pero solo 138 cardenales podrían votar en un cónclave para elegir al nuevo papa debido al límite de edad, que son 80 años. El primero que aparece, aquí lo tenéis, Pietro Parolin, el que podría ser el más opcionado, el que más opciones tiene. Yo personalmente así lo creo. Yo creo, me puedo equivocar, evidentemente, esto solamente suposiciones, pero yo creo que este va a ser elegido sucesor de Bergoglio. Se llama Pedro, Pietro, es latino, es de Italia, y muy perfectamente podría elegir el nombre papal de Pedro el Romano o Pedro II. ¿De acuerdo? Y dice lo siguiente, es el actual secretario de Estado del Vaticano, o sea, no es cualquier cardenal, es nada menos y nada más y nada menos que el jefe de la diplomacia vaticana. Y también es uno de los que más suena por su experiencia y poder dentro de la Iglesia católica, evidentemente. Este cardenal italiano de 70 años es muy conocido dentro de la curia y los expertos aseguran que es muy, atención a esto lo que dicen aquí lo subrayo, es muy tradicionalista, no es como Bergoglio. Bergoglio es un papa comunista, es un papa de izquierda, un jesuita de izquierdas. Este, Pietro Parolin, es tradicionalista y el último papa de la Iglesia Católica, señores y señoras, tiene que ser un tradicionalista, un fanático católico, preconciliar, de la época del Concilio de Trento. Bueno, pues resulta que es tradicionalista, por lo que su posible papado sería una mezcla entre las posturas de Francisco y Benedicto XVI. Pietro Parolin nació en la ciudad de Vicenza, en Italia. Fue ordenado sacerdote en 1980 e ingresó muy joven al servicio diplomático del Vaticano. De hecho, esta experiencia es la que ha hecho que muchos lo consideren como uno de los favoritos para suceder a Francisco. Se le considera un hombre moderado y pragmático, atención, importantísimo, y con una visión progresista. Fijaos, tradicionalista y progresista. Tienen que juntarse esas dos cosas, pero al mismo tiempo con una gestión tradicionalista. Y aquí lo tenéis en pantalla, la fotografía de Pietro Parolin. Si este es elegido pontífice de Roma, sucesor de Bergoglio, señores, este será el último papa de la Iglesia Católica, según la llamada profecía de San Malaquías, el número 112, que coincidiría con la futura destrucción de la ciudad de Roma, evidentemente incluido el Vaticano, en los palacios vaticanos. El fin de la Iglesia Católica Romana, tal como se predice en el libro del Apocalipsis. Este que estáis viendo aquí en pantalla sería el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis, disfrazado de cordero, esa segunda bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis, el aliado religioso de esa bestia, de esa primera bestia, que será el nuevo emperador que va a venir. Ese nuevo emperador político va a ser la bestia, la primera bestia, y este papa va a ser la segunda bestia, ¿de acuerdo? El llamado falso profeta, que así se le llama en el libro del Apocalipsis. Y aquí lo tenéis a pie de la fotografía, el cardenal italiano Pietro Parolin también aparece en la lista de papables para suceder a Francisco. Este cardenal estuvo en varias misiones en Nigeria y México, y en su cargo como diplomático recorrió varios países de Oriente Medio, atención, así como de China y Corea del Norte. Tiene una cercanía con Latinoamérica, hay millones de católicos, ya que fue nombrado como representante de la Iglesia en Venezuela, en momentos en que el presidente Hugo Chávez tuvo difíciles relaciones con la Santa Sede, con el Vaticano. En 2013, Pietro Parolin fue nombrado por Francisco como secretario de Estado del Vaticano y después, entonces, se convirtió en el segundo hombre más importante
de la Iglesia Católica. Más importante, el segundo, después de Bergoglio, del Papa Francisco. Por eso yo creo personalmente que este va a ser quien va a suceder a Bergoglio, Pietro Parolin. Y curiosamente se llama Pedro, se llama Peter, coincidiendo con la llamada profecía de los papas de San Malaquías. Así que ya dejo paso, vamos a ver ahora al siguiente candidato, que también se llama Pedro, se llama Peter, y que lo va a explicar el hermano Enrique. Vale, hermano, ¿tú lo puedes buscar ahí en foto para que se vea también? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Peter Turk, Peter T-U-R-K. Tucson. Sí, ese. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenéis en pantalla. Vale. Yo creo que Pietro Parolin tiene muchas papeletas. Como ha dicho el hermano Tito, es pues el segundo al mando, secretario de Estado, sabe cómo funciona el Vaticano. Exacto. Es más tradicionalista, porque la Iglesia Católica y Romana, cuando esté en el reinado de la bestia, va a ser súper tradicional, como antes, como la Inquisición, ¿no? Etcétera. Así es. Pero bueno, tenemos a otro candidato que se llama Pedro, y tenemos la profecía de Nostradamus, de las últimas cosas que escribió ese señor que adivinó tantas cosas en Nostradamus, es que dijo que el último papa sería negro. Entonces, a este Peter Tucson le acompaña la profecía de Nostradamus. Perdón, ¿tienes la cuarteta esa de Nostradamus? Donde se diga que el último será negroide. Sí, lo tienes en Google, en cualquier lado. Vale. Pones profecía del Papa Negro y te sale que es de Nostradamus. Voy a buscar. Aquí, mira, pones Papa Negro profecía y lo primero que te sale es que es de Nostradamus. Vale. Entonces, mientras el hermano Tito busca el tema del Nostradamus, Peter Tucson, ¿vale? Es diferente que Parolin. Él se desarrolla más en la pobreza, en los derechos humanos, pues en la ecología, y es más en la doctrina social de la Iglesia. Sería el primer papa africano en más de 1500 años, y también pues es un candidato que junto con que a la gente le gusta mucho, pues un papa que sea social, como por ejemplo lo era Juan Pablo II. Este ha intentado ser un papa social, pero más bien, o sea, digo el Papa Francisco, pero él se centró demasiado en la política, opiniones políticas, se le ha relacionado muchísimo con el comunismo, con la izquierda. En cambio, Juan Pablo II era un papa social, pero no se metió en política, sino que él se acercaba mucho al pueblo y eso gustó muchísimo en ese Juan Pablo II, ¿no? Entonces este quiere ser un papa también de la gente, siendo de África, siendo negro, y también se llama Pedro, y tenemos la profecía de Nostradamus que dice que el último papa será negro. Entonces, bueno, tenemos al candidato Pietro Parolin, tenemos al candidato Peter Tucson y tenemos más candidatos, todos los cardenales que están preparándose para ser papa, que pueden tener otro nombre y nombrarse, cuando hay fumata blanca, nombrarse Pedro el Romano. También podría ser eso. Entonces, hermanos, esto no es lo más importante del vídeo, son curiosidades, es para iros abriendo boca a lo más importante que va a venir a continuación, que es Apocalipsis capítulo 13. ¿Cómo será el último papa de la religión pues de Satanás, de la religión que gobernará esos 10 reinos, la religión mayoritaria, que es sin duda alguna la religión que se encuentra en la ciudad de las 7 colinas, la cual es Roma, la cual es la Iglesia Católica y Romana. Y tenéis, después de ahora vamos a ir leyendo Apocalipsis 13, yo lo voy a ir leyendo, el hermano Tito me va a ir parando cuando él quiera para explicar, y vais a poder tener la información precisa y exacta para saber diferenciar a ese falso profeta y tomar la decisión más importante de vuestras vidas, porque con este falso profeta vendrá la gran prueba a la humanidad. Exactamente. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre una parte del mundo, vamos, para probar a los que moran sobre la tierra. Antes de entrar en Apocalipsis capítulo 13, quiero leer una información que encontré aquí sobre este llamado Papa Negro, supuestamente
predicho por el tal Nostradamus, dice lo siguiente, es interesante, aquí tenéis la página, dice: en sus profecías Nostradamus menciona a un gris y negro compañía salido, lo que varios expertos interpretan como una referencia a un papa que pertenecería a la orden de los jesuitas, conocidos por utilizar hábitos de color negro. Esta interpretación ha llevado a algunos a vincular la figura del Papa Negro con el Papa Francisco, ya que él es el primer pontífice jesuita en la historia. Además, la gran influencia de los jesuitas de la Iglesia Católica refuerza esta teoría. ¿Es Francisco el Papa Negro?, pregunta. Con sus 88 años, el Papa Francisco se encuentra en una etapa avanzada de su pontificado, lo que ha generado especulaciones sobre quién podría ser su sucesor. Aunque algunas personas creen que el Papa Negro se refiere a un pontífice de ascendencia africana, de piel negra, otros aseguran que se vincula a la pertenencia de Francisco, del actual Bergoglio, a la Compañía de Jesús, una orden religiosa históricamente conocida como los sacerdotes negros, por su vestimenta y su influencia dentro de la Iglesia. Según las interpretaciones más populares, Francisco podría ser el Papa Negro, predicho por Nostradamus, y su papado estaría vinculado a la posible llegada de grandes catástrofes en el mundo. Sin embargo, las opiniones sobre este tema siguen siendo divididas, y muchos teólogos advierten de estas teorías, que estas teorías son sensacionalistas y carecen de pruebas sólidas. Es decir, hay dos opiniones, una basándose pues, en esa supuesta profecía de Nostradamus de Papa Oscuro, Papa Negro. Unos las aplican a Bergoglio, que es de la orden jesuita, conocida como los Papas Negros, y otros pues, dicen que sería pues, un sucesor de Bergoglio, que sería de piel negra, el africano este. Un africano ahí por lo menos que se llama Pedro, se llama Peter. Yo personalmente creo que va a ser el segundo del Vaticano, el Pietro Parolini. Pietro Parolini yo creo que va a ser el sucesor de Bergoglio, que además es tradicionalista. Recordad, el último papa de la Iglesia del Diablo en la tierra será un fanático católico, tradicionalista. Meteros esto en la frente, no será ni un comunista, ni un ateo, va a ser un fanático tradicionalista que enseña todas esas espantosas doctrinas de demonios, pues enseñadas por la Iglesia Católica y que están absolutamente en oposición directa con la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Ahora vamos a entrar, sí, en el estudio de Apocalipsis capítulo 13, lo vamos a comentar, concretamente donde se habla de la segunda bestia, de este falso profeta, porque así se le llama en el Apocalipsis a la segunda bestia, al falso profeta, indicando que será un pontífice religioso. ¿Y quién puede ser más que el líder de la Iglesia del Diablo en la tierra, el líder de la gran ramera de Roma mencionada en el Apocalipsis, y que es el Papa de Roma? Ese será el último papa de la Iglesia Católica, el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Vale. Así que nos vamos al capítulo 13 del Apocalipsis. Adelante, hermano. Pues voy a ir leyendo si te parece bien y tú me paras cuando tú quieras y lo comentas, ¿vale? Y yo luego si tengo algo que decir, pues también lo digo. ¿Te parece bien, hermano? Sí, adelante. Vale. Pues entonces tomar vuestras Biblias, Apocalipsis... Abrid vuestra Biblia, la versión que tengáis. Capítulo 13, a partir del versículo 11. Aquí lo tenéis. Empiezo. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Vale, hasta ahí. Bien, dice que vio otra bestia. Si dice que vio otra bestia es porque hay una primera bestia. La primera bestia es un emperador político. Será un emperador político que va a gobernar en un imperio de 10 reinos. Se le llama la bestia, o sea, un emperador. Otro le llamamos el falso Mesías. Fijaos que no se le llama anticristo. El libro del Apocalipsis no habla de ningún anticristo por ninguna parte. Habla de dos bestias. La primera bestia será un imperio. En la Biblia, especialmente en el libro del profeta Daniel, a los imperios se los identifica, se los representa como bestias. Un león, un leopardo, etcétera, etcétera. Así lo leemos en el capítulo 7 del libro de Daniel.
se les identifica como bestias. Por lo tanto, cuando aquí el Apocalipsis habla de dos bestias, ¿de qué está hablando? De dos imperios, ¿verdad, hermano? Sí. Dos imperios, pero evidentemente encabezados por un emperador. Todo imperio tiene un emperador, ¿verdad? Todo imperio tiene un emperador. Sea un imperio político o sea un imperio religioso. El imperio político tendrá un emperador que en el Apocalipsis es llamado la bestia. Ese imperio estará formado por 10 reinos, 10 reyes. Así lo dice el capítulo 17 del Apocalipsis. 10 nada más. Ni uno más, ni uno menos. Todas las cifras, todos los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. 10 son 10, 1000 años son 1000 años, 7 cuernos son 7 cuernos, 7 trompetas son 7, 7 sellos son 7, 42 meses son 42 meses, etcétera, etcétera. Todas las cifras son literales. Por lo tanto, será un imperio formado por 10 naciones, por 10 reinos, encabezado por un emperador. Ese será la primera bestia. Y aquí, a partir del verso 11, se habla de una segunda bestia. Si hemos dicho que una bestia representa un imperio y esta segunda bestia será un imperio religioso, ¿de qué está hablando aquí? De un imperio eclesiástico. ¿Y qué mayor imperio eclesiástico existe en el mundo que la Iglesia Católica Romana? La religión más diabólica y falsa de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque está disfrazada de cristiana. Y así es como ha conseguido engañar a través de su historia a miles de millones de falsos cristianos católicos con todas las doctrinas de demonios que enseñan. Se le llama una segunda bestia. O sea, será un imperio religioso que evidentemente tendrá un líder, tendrá un emperador eclesiástico. ¿Y quién es el emperador eclesiástico de la gran ramera, de la iglesia del diablo en la tierra? Pues evidentemente el Papa de Roma. Dice que subía de la tierra. ¿Por qué dice que subía de la tierra? Mirad, cuando en la Biblia en muchos pasajes se habla de la tierra, puede significar la tierra de Israel. Hay textos en la Biblia donde cuando se habla de la tierra se refiere a la tierra de Israel. Esto nos da a entender que muy probablemente este último papa de la Iglesia Católica, esta segunda bestia, tenga herencia, descienda de Israel, sea un israelita, tenga descendencia judía. Es muy probable. Y luego dice, fijaos bien, sigue leyendo, hermano. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Como dragón, muy bien. Que tenía, ¿qué dice? 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta traducción de la Reina Valera está mal vertida. ¿Por qué? Pues mira, ¿vosotros alguna vez habéis visto a un cordero con cuernos? ¿Los corderos tienen 2 cuernos? No, son los cabritos, ¿no? Los corderitos, los corderos no tienen cuernos. Entonces, ¿por qué dice aquí que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero? Porque esto es una mala traducción. Eso no es lo que dice el texto griego. El texto griego dice lo siguiente: tenía 2 cuernos y esta segunda bestia era semejante a un cordero. Esa es la correcta traducción. ¿Por qué esta segunda bestia se la identifica aquí simbólicamente con 2 cuernos? En la Biblia el cuerno, ¿qué representa? ¿Qué simboliza un cuerno en la Biblia? Significa poder. Poder. Y si tiene 2 cuernos, ¿qué significa? Que esta bestia papal, este falso profeta, tiene 2 poderes. ¿Cuáles son los 2 poderes que tiene el Papa? El poder religioso y el poder político. El Papa es el jefe del Estado, de un país, de un Estado, que es el Estado Vaticano. Poder político. Y también es el sumo pontífice de una religión, que es la Iglesia Católica. Poder religioso. Por lo tanto, ahí tenéis los 2 poderes. Poder político y poder religioso. Dice que era semejante a un cordero, que esta es la correcta traducción. El cordero en la Biblia, ¿qué simboliza el cordero? Jesús. Significa Jesús. También a los cristianos se nos llama corderos. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Apacienta mis ovejas. ¿Esto qué significa? Que este falso profeta, esta segunda bestia, se hará pasar por cristiano. Dice que es cristiano. Por eso dice que era semejante, parecido
a un cordero. Aparentemente, externamente, la gente va a creer que es el mejor cristiano de todos, el más cristiano. Pero mira lo que dice ahora, pero hablaba como dragón. ¿Quién representa al dragón en el Apocalipsis, hermano? Nuestro enemigo, Satanás. Satanás, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Él es el dragón. Pero hablaba como dragón. ¿Qué significa esto que hablaba como dragón? Pues sencillamente que las palabras que va a hablar este último papa de la Iglesia Católica, este falso profeta, serán palabras procedentes del mismísimo Satanás. Satanás hablará a través de ese papa, a través de este sumo pontífice de la Iglesia Católica, que es la gran ramera, recordad, mencionada en el libro del Apocalipsis. Vamos ahora al verso 12. Bueno, sí, ¿y cómo habla Satanás? Engañando. Engañando, exactamente. Por lo tanto, este dragón hablará también engañando a todo el mundo, ¿no? Entiendo, engañando. Versículo 12, hermanos. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hasta ahí. Dice que este falso profeta, la segunda bestia, va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia. ¿Esto qué significa? La primera bestia será el emperador. Esa es la primera bestia. Un líder, un emperador político. Y si dice aquí que el falso profeta es la segunda bestia, va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, ¿qué significa? Que va a ejecutar lo que diga el emperador. Lo que diga el emperador va a ser, como por así decirlo, la mano derecha del emperador ese, de este emperador satánico que va a venir, de este falso Mesías. Este falso profeta va a ser su mano derecha. Él va a ejecutar la voluntad de ese falso Mesías, la voluntad del emperador. Por eso dice que va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Seguimos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hasta ahí, muy bien. Fijaos, a esto se demuestra bien clarito que será un pontífice religioso. Será un líder religioso, porque dice que va a hacer que los moradores de la tierra adoren, se postren, adoren a la primera bestia, a ese falso Mesías, indicando así que será un pontífice religioso, el último papa de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Y va a hacer, cuando dice así, que hace que la tierra y los moradores de ellas adoren a la primera bestia. Esto es una pregunta que le hago yo ahora al hermano Enrique. Cuando dice aquí que la tierra y los moradores de la tierra, porque nosotros moramos en la tierra, ¿verdad? Sí. Adoren a la primera bestia. ¿Qué pasa? Que nosotros, los verdaderos cristianos, los santos, ¿vamos a adorar también a la primera bestia? No. ¿Qué significa esta frase? Pues significa, yo creo, que va a intentar que todo el mundo adore a la primera bestia, pero solo los que no son hijos de Dios pues van a adorar a la bestia. Exacto. O sea, a este líder político. Solo los que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero son los que van a adorar a ese falso Mesías, a la primera bestia. Es decir, cuando dice que la tierra y los moradores adoran a la bestia, esto no significa evidentemente que todos los habitantes del planeta Tierra van a adorar a la bestia, al falso Mesías. Eso es estúpido, porque los santos de Dios, a los cuales va a perseguir la bestia, ellos no van a adorar a la bestia. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Luego dice: adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Va a tener una herida mortal, un atentado, este falso Mesías. Esta primera bestia, no la segunda, sino la primera bestia, va a tener un atentado y va a tener una herida como de muerte. Y va a ser sanada, es decir, va a aparentar que ha resucitado ese falso Mesías. ¿De acuerdo? Lo dice bien clarito. Dice que cuya herida mortal fue sanada, es decir, va a tener una herida mortal, posiblemente en la cabeza, será sanado y van a engañar al mundo diciendo que ha resucitado y que él es el verdadero Mesías, que ha regresado a la tierra. Eso es lo que va a decir el falso profeta, este último papa de la Iglesia Católica, que él es el falso Mesías. Bueno, dirá que es evidentemente el verdadero Mesías, que es Jesucristo, que ha regresado a la tierra, que ha vuelto a la vida. Esa va a ser la gran mentira, el gran engaño que este último papa de la Iglesia Católica va a propagar en ese imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos. Seguimos leyendo. Hermanos, versículo 13.
Esto es tremendo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, es capaz de hacer pues estos milagros, incluso descender fuego del cielo. Es un milagro que ha hecho Dios varias veces, entonces va a copiar a Dios. Sabemos que Satanás tiene poder para copiar a Dios, no totalmente, pero sí un poco, como por ejemplo lo vemos en las plagas de Egipto, que copió las 3 primeras plagas para el faraón, ¿no? Los sacerdotes del faraón. Pero pues este falso profeta pues engañará también a las personas haciendo estos milagritos, ¿no? Que mostrarán pues con la televisión, etcétera. Por ejemplo, a millones de falsos cristianos pentecostales, los pentecostalocos van a ser fácilmente engañados, porque lo único que buscan son señalitas, son milagritos. Pues van a ser muy fácilmente engañados por este último papa de la Iglesia Católica. Vamos a ver, este papa, que es llamado el falso profeta, luego lo veremos, en el capítulo 19 del Apocalipsis, va a decir que él es el profeta Elías. En el Antiguo Testamento vemos al profeta Elías haciendo descender fuego del cielo, cuando mató a los 400 falsos profetas de Baal, que los degolló. Hizo descender fuego del cielo. Hay una profecía, creo que es en el libro del profeta Malaquías, donde se habla de que Elías habría de venir en los últimos tiempos. Jesús dijo que era Juan el Bautizador, el Elías que habría de venir. Pero, atención a lo que voy a decir. Hay muchísimos judíos que dicen que sí, que el profeta Elías vendrá en los últimos tiempos. Este papa va a decir que él cumple esa profecía, que él es el profeta Elías que habría de venir. Por eso es que dice que hará descender fuego del cielo. Exactamente lo mismo que hizo el profeta Elías, pero esta vez sirviendo no al Dios verdadero, sino sirviendo al mismísimo Satanás y a la bestia, es decir, al falso Mesías. Así es como va a engañar, lo dice el texto, engañar con estas grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña, esa será la labor del último papa, del falso profeta, engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, en presencia del falso Mesías, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mandará a los moradores de la tierra que hagan una imagen de ese falso Mesías. La Iglesia Católica, los papas a lo largo de la historia, hermano Enrique, han aplaudido y han apoyado la fabricación de imágenes de culto. Por supuesto, la Iglesia Católica se pasa ya 20 pueblos con el tema de la idolatría, ha sobrepasado todas las rayas. Ahora viene Semana Santa, volveremos a ver cientos y cientos y cientos de procesiones sacando las imágenes de talla, que eso lo prohíbe Dios en el Antiguo Testamento bien claramente, ¿no? Muy clarito. Y en esta época, ese falso profeta, si la idolatría ahora es mucha, pues imaginaos ya en ese momento, ¿no? Va a haber idolatría ya en la imagen de la bestia, ¿no? Así de una es. manera brutal. Total. Los papas de la Iglesia Católica a lo largo de la historia son los que más siempre han apoyado y lo siguen apoyando el culto a las imágenes. Por lo tanto, no le costará absolutamente y no tendrá ningún problema en que este último papa tradicionalista de la Iglesia Católica, que va a ser el sucesor del Bergoglio, del actual Bergoglio, pues diga que hagan una imagen de culto a esta bestia, a este falso. Mira, por supuesto no van a decir que es la bestia, lo que van a decir es que es Jesucristo que ha venido. Va a ordenar este último papa de la Iglesia Católica que hagan una imagen de culto a Jesucristo, es lo que van a decir, a Jesucristo que ha regresado a la tierra y que la adoren. Así de sencillo. Esa va a ser la labor, la misión, el trabajo de este último papa de la Iglesia Católica, que el Apocalipsis llama la bestia, como vamos a ver luego en el capítulo 19 del Apocalipsis. Sigue leyendo, hermano. Vale, versículo 15, hermanos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Vale, está ahí. Espera un segundo, hermano.
antes de que tú continúes, la palabrita aliento en este versículo es en griego neuma, que significa energía. La vemos tantas veces en el Nuevo Testamento. Viento, es la 4151, una palabra muy, muy importante. Entonces, se le pondrá esa energía, ese espíritu en esa imagen, ¿vale? Y para que hable y para que haga matar a todo aquel que no la adorase. Yo creo, y ahora lo va a comentar el hermano Tito, podría ser un robot o estos robots. Podría ser relacionado con la tecnología que tenemos hoy en día y que ya está llegando. Es muy posible, muy posible. Yo así lo creo, sin ninguna duda. La imagen de la bestia, señores y señoras, será una imagen humanoide computarizada. Así de sencillo. Va a ser la misma imagen del falso Mesías. Van a decir que es Jesucristo, evidentemente. Van a hacer una imagen que dirán que es Jesucristo que ha regresado a la tierra. Esa será la imagen de la bestia. Se le va a infundir aliento, espíritu, como dicen otras versiones, a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Podrá hablar. Eso lo hacen actualmente los robots humanoides computarizados. Pueden hablar porque tienen energía, tienen aliento de vida, tienen espíritu. Será esa energía eléctrica, evidentemente, para que pueda hablar y dar órdenes. Esta imagen del falso Mesías va a poder dar órdenes y vamos a ver qué tipo de órdenes serán. Hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Es decir, esta imagen del falso Cristo que el Papa va a ordenar construir, va a poder ordenar, hablar, será un robot humanoide sin ninguna duda, podrá dar órdenes y decir que sean muertos todos aquellos que no se postren ante ella y no la adoren. Los santos de la Iglesia de Cristo, evidentemente que estemos en la tierra, jamás vamos a adorar esa imagen del falso Mesías, de la bestia. Y aquel que lo haga significa que es un apóstata de la fe y se va a condenar. Todos aquellos que adoren la imagen de la bestia se van a condenar por idólatras, lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Esta imagen, repito, va a ser una imagen computarizada, una especie de robot humanoide que tendrá la forma, el aspecto físico del falso Mesías, ¿de acuerdo? Y van a decir evidentemente que es la imagen de Jesucristo, porque ese va a ser el gran engaño. Satanás, la bestia y el falso profeta lo que van a enseñar es que Jesucristo ha regresado a la tierra. Y dirán que esta bestia mencionada en el Apocalipsis es Jesucristo. Evidentemente no le van a llamar la bestia, le van a llamar el Mesías, le van a llamar Jesús o Jesucristo. Así de sencillo. Seguimos, hermano. Sí, yo quiero comentar cuando dice que hagan matar a todo el que no la adorase. Hermano Tito, ¿los cristianos tenemos miedo a la muerte o a morir por Cristo? No. Para nada. Exacto. Entonces, los ciudadanos del reino de la bestia adorarán a la bestia por fanatismo religioso, porque es el falso profeta el que hace adorar a la bestia, fanatismo religioso, que habrá mucho, y también por miedo a morir, porque serán capaces de matar al que no adore. Entonces, ¿cómo controlan hoy en día los gobiernos a las masas? A través del miedo. Será una especie de mezcla entre control del miedo y control por fanatismo. Pero los cristianos no estamos en ese grupo, porque ni seremos fanáticos religiosos, no vamos a adorar a la bestia, ni tendremos tampoco miedo a que nos maten. Por lo tanto, los cristianos los verdaderos cristianos, por supuesto, no estaremos en ese grupo de adoradores y de cobardes. Exactamente. Y ahora que ha dicho lo de cobardes, si os vais al Apocalipsis, en el capítulo 21, los primeros de la lista que serán arrojados al lago de fuego serán los cobardes. Los cobardes. Los primeritos, ahí lo dice. Los cobardes, los idólatras, los mentirosos, los adúlteros, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Los primeros serán los cobardes, los que por miedo a la muerte se sometan a la bestia, a este falso Mesías, y adoren su imagen. Pero no solamente van a adorar su imagen, no solamente se van a postrar ante ella, ante esa imagen, para darle culto, exactamente igual que hacen
millones de falsos cristianos católicos, sino que además van a llevar su marca en la frente, será una marca literal en la frente y en la mano derecha, como vamos a ver ahora. Sí. Mi consejo es que no seáis cobardes, hermanos, sino que estéis unidos al Señor Jesucristo y a Dios Padre, que Él os dará el valor para afrontar esos días finales. Versículo 16. Muy importante, memorizarlo. Y esta segunda bestia, el falso profeta, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Muy bien, hasta ahí. Hacía que a todos, cuando dice todos, evidentemente ahí en ese todos no están incluidos los santos de Dios, ¿verdad? No, los santos de la como lo de Iglesia. antes. Claro, cuidado. En la Biblia, por ejemplo, hay expresiones que habla de todo el mundo o el mundo entero y no se refiere al planeta entero, se refiere a una parte del mundo, como era en ese tiempo el Imperio Romano. Se le llamaba todo el mundo entero, ¿de acuerdo? Pues aquí ocurre lo mismo, cuando se dice y hacía que a todos, ahí en ese todos no están incluidos los santos de la Iglesia de Cristo que estarán en la tierra. Aquí cuando habla de todos se refiere a todos aquellos que se dejen engañar por Satanás, por la bestia y por el falso profeta y se dejen poner este sello, esta marca. Serán grandes, dice aquí, pequeños y grandes. ¿Qué esto significa de pequeños y grandes? Aquí en pequeños también se pueden incluir niños pequeños, ¿sí? A niños hasta cierta edad, a partir, por ejemplo, de los 7 o 8 años, se les va a poner también esta marca. Ricos y pobres, tanto ricos como pobres, libres y esclavos. Recordemos, hoy en día todavía existe la esclavitud, existen esclavos, ¿verdad? Siguen existiendo esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Va a ser un sello, mirad. La palabra que aquí ha sido traducida por marca es una palabra griega que es kerigma. Kerigma, y kerigma significa un sello, una marca, una pequeña incisión en la piel, es decir, un tatuaje. Eso es lo que significa la palabra marca, un sello. Cuando se sella los antiguos sellos que había, se ponía un sello, eso era una marca. Pues igual va a ser una especie de sello, de tatuaje, que se va a poner en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender, como vamos a ver ahora. Adelante. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo lo que quiero decir ahora al hermano Tito, y también me lo incluyo a mí, que tengamos mucho cuidado ahora para que no nos censuren el vídeo, de hablar de lo que ocurrió años atrás, donde la gente hizo algo para poder viajar, para poder comprar, para no perder su trabajo, para que no caigamos en que nos censuren este vídeo, pero todos sabéis a lo que nos estamos refiriendo, y será exactamente igual, pero más fuerte aún, ¿no? Hermano Tito. Decir simplemente que la marca de la bestia va a ser absolutamente voluntaria. Por ahí a veces en películas evangelocas, por ahí procedentes de Estados Unidos, hemos visto películas, yo he visto películas, donde se obliga a la gente a ponerse una marca. No se va a obligar a nadie. La marca se va a ofrecer como algo voluntario, pero eso sí, el que no tenga ese sello, esa marca, en la mano derecha y en la frente, no va a poder comprar y vender. Va a decir, sí, vale, usted es libre de tenerla, de ponérsela o no ponérsela. Usted ya sabe que si no tiene este sello, que será una especie pues, de tatuaje electrónico, que va a servir para comprar y vender, ya existe hoy en día ese tipo de tecnología. El que no lo tenga, si usted no lo tiene, no va a poder comprar y vender durante el reinado de la bestia. No va a poder comprar comida, no va a poder ir al supermercado, no va a poder trabajar. Evidentemente, pues millones y millones se la van a poner voluntariamente, ¿de acuerdo? Solamente los santos de Dios, los verdaderos cristianos o las ovejas misericordiosas que van a ayudar a los verdaderos cristianos no se van a poner ese sello, esa marca para poder comprar y vender. Tendrán almacenados alimentos, algo así por el estilo, y no les va a hacer falta esa marca, así de sencillo. Sí. Sino el que tuviese la marca
fijaos lo que dice, la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Ves? Mirad que está hablando de tres cosas. La marca, es decir, el sello, será un sello, un tatuaje. Recordad, un tatuaje puesto en la piel, un tatuaje electrónico. Ya existe esa tecnología. Lo está desarrollando Bill Gates, ¿no? Bill Puertas del Infierno. Este señor está desarrollando ya, lo podéis leer en Google Noticias, pues un tatuaje electrónico, un tatuaje cuántico, ¿no? Para poner toda la información de tu DNI, de tu historial médico, dice para facilitarte la vida, tus cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Este señor ya está desarrollando esa tecnología, ya está casi preparada para sacarla al mercado, solamente están esperando pues este momento. Efectivamente, ya existe totalmente, se está preparando esta tecnología, ya estaba prácticamente para empezar a utilizarlo. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, porque la bestia, el falso Mesías, evidentemente va a tener un nombre, claro que va a tener un nombre propio, o el número de su nombre. Tres cosas. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se está hablando aquí de tres cosas? Porque la marca, ese tatuaje, ese sello, va a tener el nombre de ese emperador, de ese falso Mesías, y el número de su nombre. Y vamos a ver qué número será ese. Adelante, hermano. Y aquí hay sabiduría, versículo 18. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué? Dice aquí, el que tiene entendimiento, el que tiene inteligencia, vamos, cuente el número de la bestia, porque ese nombre de la bestia tendrá un número. Esto ocurre, por ejemplo, en el alfabeto griego, cada letra tiene un número. También ocurre en el alfabeto hebreo, cada letra corresponde a un número. Pues igual en el calendario, en el latín ocurre lo mismo. Cada letra latina, o muchas de las letras latinas, que tienen un número. Por ejemplo, la V vale 5, la L vale 50, la M vale 1000, el palito vale 1, ¿de acuerdo? Pues el nombre de ese emperador, contado, sumado, yo creo que será sumado o bien en latín o en griego, dará el número 666. Sumadas esas letras, el valor numérico de esas letras dará el número, como dice aquí, 666, y su número es 666. Ese será el número de su nombre. Recordad, la marca, el sello de la bestia, ese tatuaje, va a tener el nombre propio de ese falso Mesías y el número de su nombre, que será el 666. La marca, ya he dicho, será un tatuaje, y dentro de ese tatuaje, en el tatuaje estará impreso también el nombre del falso Mesías, de ese emperador, y el número de su nombre, que es 666. Evidentemente, en ese tiempo van a decir que el número 666 es un número sagrado, es el número de Dios. Ese va a ser el gran engaño. Ya hace años hubo un falso Mesías, un retrasado mental, llamado José Luis de Jesús Miranda. En el año 2012, por ejemplo, decía que él era Jesucristo, y hacía que sus descerebrados seguidores, los pobrecitos subnormales, se pusieran en la mano, en el brazo, el número, se tatuaran el número 666, porque este falso Mesías, este engendro de Satanás, llamado Miranda, les decía que era un número sagrado, que era un número de Dios. Exactamente lo mismo va a ocurrir en el futuro. El último papa, el falso profeta, va a decir exactamente lo mismo, y el falso Mesías van a decir que el número 666, mencionado en el libro del Apocalipsis, que no tiene que ver absolutamente nada con Satanás, que es un número sagrado, que es un número bueno, porque van a atacar el Apocalipsis y nos van a perseguir por causa de predicar nosotros el libro del Apocalipsis, que es el testimonio de Jesucristo. Pues eso es lo que van a decir, que el Apocalipsis miente, que es una sarta de tonterías, de estupideces, de fábulas, y que el número 666 es un número sagrado, es un número bueno. Eso es lo que van a decir Satanás, la bestia y el falso profeta. Y por eso es que en esa marca de la bestia estará también ese código, el número 666.
Pues hasta aquí lo que dice el capítulo 13 sobre esta segunda bestia. Bueno, vámonos al capítulo 19 para que veáis que a esta segunda bestia se le llama el falso profeta, porque en el capítulo 13, como habéis visto, no se le llama el falso profeta, pero sí se le llama en el capítulo 19. Mirad, abrid vuestras Biblias en el capítulo 19 y mirad lo que dice. Voy a leer a partir del verso 19. Y vi a la bestia, es decir, a este emperador, y a los reyes de la tierra, es decir, a los reyes, a esos 10 reyes que van a ser los aliados de la bestia, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, es decir, contra el mismísimo Señor Jesucristo y contra sus ejércitos celestiales. Va a ser una batalla que va a ser entre los ejércitos de la bestia y los ejércitos extraterrestres del Señor Jesucristo. Y dice, verso 20, aquí lo tenéis, y la bestia fue apresada, es decir, ese falso Mesías, y con ella, ¿cómo se le llama? El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Arrojados vivos, indicando así evidentemente que serán 2 personas, 2 seres humanos literales. Serán apresados y arrojados vivos al lago de fuego y ahí serán totalmente destruidos, serán quemados, serán atormentados y destruidos para siempre. ¿Lo veis? Se le llama a esta segunda bestia el falso profeta. ¿Por qué se le llama el falso profeta? Porque será el líder de la religión satánica, el líder de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. ¿Y quién es el líder supremo de la Iglesia Católica Romana? El Papa de Roma. Esto, hermano, así de sencillo. Hermano, esto que dice que fueron arrojados vivos es muy interesante, porque muchos hoy en día dicen que no, que la inteligencia artificial, la IA, es la bestia, o la IA es ese anticristo. Pero aquí estamos viendo como la primera bestia y la segunda bestia están vivas, son personas humanas seleccionadas por Satanás para tener toda esta labor que hemos estado leyendo. Y yo voy a dar mi conclusión final y luego ya el hermano Tito dará la suya y despedirá este vídeo para que no se haga muy largo. Mi conclusión final es que el Señor, a través de Juan, nos dio todos estos detalles. No necesitamos más detalles, con esto es suficiente. Y nos dio todos estos detalles para que seamos inteligentes y para que sepamos realmente pues quién es la bestia, quién es el falso profeta y que les identificamos con las cosas que van a hacer. Cuando veamos hacer todas esas cosas que hemos leído y estudiado en este estudio bíblico, los reconozcamos rápidamente. Así que mi consejo, si tú eres un verdadero cristiano, es que lo estudies, lo aprendas y lo guardes en tu corazón, para que si lo ves algún día, si llegas a verlo, lo identifiques y tomes la mejor decisión. Y también quiero deciros, y con esto termino, con respecto a la marca de la bestia, que se la va a poner a todo el mundo que quiera voluntariamente, y no van a poder comprar y vender, por ejemplo, los verdaderos cristianos. Si tú eres un cristiano tibio, en ese momento, un cristiano que quiere seguir a Dios, pero todavía estás con un pie en el mundo y te gusta tu manera de vivir del mundo, las cosas que tienes en el mundo, como internet, tu trabajo, tienes que comprar comida para tus hijos, lo que sea, ¿no? Tú estás totalmente metido en el mundo. Vas a tener que tomar una decisión muy importante, vas a tener que ser valiente y no cobarde, vas a tener que elegir al Señor Jesucristo y saber pues que vas a ser perseguido, es posible que te maten o es posible que estés en campos de cautiverio, pasando frío, desnudez, etcétera, lo que viene en Mateo capítulo 25, pero que eso merecerá la pena. ¿Por qué? Porque vas a entrar en el reino de Dios siendo la iglesia personal del Señor Jesucristo, revestido de Cristo con cuerpo celestial y siendo totalmente un hijo de Dios Padre.
En cambio, si te pones la marca de la bestia, vas a poder comprar y vender, pero ¿a qué precio? Hay pasajes aquí en el Apocalipsis que dice que si te pones la marca de la bestia, vas a tener llagas pestilentes, vas a sufrir la ira de Dios, vas a vivir totalmente mal y, por supuesto, cuando termine tu vida, en esos 3 años y medio o antes, pues vas a ir al lago de fuego a ser destruido. Entonces, es mucho mejor un pequeño sacrificio sin miedo por el Señor Jesús, porque está aquí escrito y va a pasar, y porque su promesa es verdadera, que seguir a las masas, seguir a los engaños y perderte la eternidad. Hasta aquí mi comentario, y ahora ya le dejo al hermano Tito su comentario, todo lo que él quiera comentar, y la despedida. Así es, muy bien dicho. 2 cositas rápidamente y ya terminamos este vídeo. Verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Esto indica evidentemente que serán 2 personas literales. Serán capturados, serán apresados. Dice, y arrojados vivos al lago de fuego. Eso es que dicen algunos, no, es que la bestia no será un personaje, no será ningún ser humano. Eso es mentira, eso es diabólico. Eso que dicen, no, la segunda bestia tampoco será ningún ser humano. Mentira, serán 2 seres humanos, 2 emperadores. Uno, el emperador político, que será la primera bestia, y segundo, un emperador religioso, que será el Papa de Roma, el falso profeta, ¿de acuerdo? Serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego. ¿Qué va a ocurrir? Ya con esto termino, con aquellos falsos cristianos, aquellos seres humanos que se dejen engañar por Satanás, por la bestia y por el falso profeta, y se dejen marcar en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. ¿Cuál será el destino de ellos? El final de ellos, pues aquí lo leemos, vamos a leerlo en Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Y ya con esto terminamos este vídeo. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y atención, y será atormentado con fuego y azufre. Atormentado, es decir, va a sufrir dolor, porque si tú no sufres dolor no eres atormentado. ¿Qué dice aquí? Que van a ser atormentados, van a experimentar un inmenso dolor cuando sean arrojados al lago de fuego. Atormentados con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y dice el verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, indicando evidentemente que será una destrucción eterna. Cuando sube humo de un incendio significa que está siendo el qué, está siendo destruido lo que está siendo quemado, está siendo reducido a cenizas, entonces sube humo hacia el cielo. ¿Lo veis? Cuando dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción será eterna, para siempre, definitiva. Y no tienen reposo, atención lo que dice ahora, y no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No van a tener descanso aquí en la tierra, no van a tener reposo, ni siquiera durante esos 42 meses que va a durar el reinado de la bestia, no van a poder dormir, no van a poder reposar aquellos que se dejen marcar en la frente y en la mano derecha con ese sello, con ese tatuaje electrónico que les va a servir para comprar y vender. No van a tener reposo ni de día ni de noche, no van a poder descansar mientras vivan aquí en la tierra. Ese va a ser el terrible destino final de todos aquellos apóstatas y falsos cristianos que se dejan engañar y lleven la marca, el sello de la bestia. Pues hasta aquí el vídeo. Si quieres saber más, mira la descripción de este vídeo. También en el canal de Enrique va a publicar este vídeo. En la descripción de este vídeo veréis una serie de libros escritos por mí, muy importantes sobre profecía bíblica, donde esto los pongo de forma
mucho más amplia. Si todavía no te has suscrito a este canal mío de YouTube, suscríbete. Suscríbete también si no te has suscrito al canal de Enrique de la Rosa, teólogo Enrique de la Rosa. En la descripción de este vídeo también vais a ver la universidad de internet que tenemos, la universidad teológica, la universidad enoteísta que tenemos en internet, donde ahí se encuentra el mejor material de estudio bíblico de la verdadera doctrina que puedas conocer. Ahí lo tienes. Y en mi sitio web, las21tesisdetito.com, también encontraréis el enlace de nuestra iglesia del Padre y del Hijo, donde nos reunimos en Telegram, y nuestra escuela enoteísta, nuestra escuela de Telegram, donde también te puedes suscribir y participar y aprender en esta escuela cristiana enoteísta, donde se enseña la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, el conocimiento real que usted ha de tener si quiere ser salvo, si quiere tener la vida eterna. Pues nos despedimos, por tanto, hasta el siguiente vídeo. Gracias y paz. Gracias y paz.